El Gobierno de Extremadura será el único patrocinador de la gira de Pablo Alborán. Lo hará a través de la marca Organics, con el objetivo de promocionar los productos ecológicos de la región y de llevar la imagen de Extremadura al primer nivel de los mercados nacionales e internacionales. El presidente Monago, junto al artista, ha presentado esta mañana los detalles de este patrocinio que, como ha explicado Monago, es interesante por 3 motivos. El primero de ellos es la revolución exportadora que están experimentando las pequeñas y medianas empresas extremeñas, que en tan solo 3 años y medio han pasado de tener 33 puntos de venta de alimentos de Extremadura en el exterior a 1.423. El segundo de ellos es que los principios de Organics conectan con las cualidades que proyecta Pablo Alborán de calidad, modernidad, dinamismo y el esfuerzo para alcanzar el éxito. Y por último, los patrocinios de Organics Extremadura a artistas para promocionar la marca responden al compromiso del GOVEX con la promoción cultural. En este sentido, Monago ha reivindicado una rebaja del IVA cultural. El 21% de IVA para la cultura está, a mi juicio, impidiendo que el Producto Interior Bruto experimente un crecimiento mucho mayor y es el momento perfecto para bajar el IVA cultural al menos a un 13%, que es el que tiene, por ejemplo, nuestra vecina Portugal, sin entrar en otros países como Grecia, que está en el 6,5%. Por eso les anuncio que vamos a impulsar en el Parlamento extremeño una declaración institucional para solicitar formalmente que el Gobierno de España baje este mismo año el IVA cultural. Monago ha explicado que a través de la cultura se genera riqueza y se promueve el turismo y ha destacado que la apuesta por la cultura en Extremadura ha permitido cifras históricas en turismo y convertir a la región en la capital cultural de este país y en la capital gastronómica en 2015. Tal y como ha recordado, Cáceres es uno de los 50 destinos del mundo que hay que visitar según el New York Times.